Hola a todos, soy el doctor Juan Ignacio Veller y en esta oportunidad les traigo buenas noticias. Te pido que si empezaste a mirar este video lo hagas hasta el final, ya que ciertas cosas de las cuales voy a hablar se contraponen a cosas que dijimos en el pasado y podrían malinterpretarlas. Es por eso que te pido que mires el video hasta el final para no llevarte información incorrecta. Las buenas noticias son que tenemos información importante para pacientes vacunados. Observen lo siguiente, en el mundo se han vacunado 320 millones de personas hasta el día de este video aproximadamente. Y hemos aprendido algunas cosas. Las vacunas son eficaces porque en ensayos clínicos han demostrado lo siguiente. Fíjense, en animales, por ejemplo monos, han demostrado que cuando los inoculan con la vacuna, llámese Pfizer, llámese Moderna, etc., generan anticuerpos. Y después cuando exponen a esos monos a el SARS-CoV-2, la mayoría no se enferma o lo hace muy levemente y en un porcentaje muy bajo. Por otro lado, esos mismos ensayos clínicos mostraron entre las distintas vacunas, la mayoría más o menos, entre un 80 y un 95% de eficacia. Esto quiere decir que en esa población, en ese estudio, esa vacuna redujo la enfermedad o la probabilidad de tener la enfermedad entre un 80 y un 95%. Algunas vacunas un poco menos, algunas vacunas un poco más. Y por otro lado, lo más importante, redujo la enfermedad grave. Es decir, los pacientes que aún vacunados se infectaban no desarrollaban enfermedad grave. Lo que vimos a continuación, una vez que las vacunas se fueron aprobando y demás, y que salimos de la fase de estudios, es ver qué pasa en el mundo real. Y en el mundo real lo que ocurre es que son efectivas. Efectivas quiere decir la capacidad que tiene la vacuna en el mundo real de prevenir la enfermedad. Fíjense, por ejemplo, datos de Estados Unidos. En los Estados Unidos, desde que inició la campaña de vacunación, la gente se ha enfermado un 89% menos los que se han vacunado. Y no solo esto, ese 11% que aún estando vacunados se enfermó, se internó un 60% menos. Esto es en el mundo real, pero la información no queda ahí porque tenemos 320 millones de vacunados. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, en el Reino Unido. En el Reino Unido al principio estaban vacunando al personal de salud. ¿Y qué vieron? Que un 86% se contagiaban menos. O sea, los que se vacunaban se contagiaban un 86% menos. Y fíjense lo que ocurrió cuando tomaron la población mayor a 80 años. Vieron lo mismo, que un 85% menos se enfermaba. Pero los datos no quedan ahí. Uno de los países modelos de la vacunación es Israel, por su campaña de vacunación. En Israel se enfermaron entre un 90 y un 95% menos, pero hay unos datos preliminares que aún no han sido revisados que dan mayor esperanza hacia el futuro. ¿Y qué dicen? Que entre este 90-95% que se enferman menos, cuando se enferman, tienen 4 veces menos SARS-CoV-2 y como ustedes bien saben, a mayor carga viral, enfermedad más grave. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo real en base a la vacunación. Por otro lado, fíjense, hay datos preliminares ya que están cerca de salir para la revisión por pares, que la enfermedad obviamente, la vacuna, perdón, enferma menos, de enfermedad sintomática. Por otro lado, parecería ser que también ocurren menos enfermedades asintomáticas. Si ustedes recuerdan, las enfermedades asintomáticas son dentro de todo las peores porque el paciente sigue contagiando sin tener síntomas. Entonces, que haya menos pacientes asintomáticos en el grupo de vacuna ayuda a que el virus no se replique tanto y se disperse tanto entre la población. Y también estos estudios dicen que potencialmente tendría menos capacidad de transmisión aquellos que están vacunados. Es por eso que el CDC, el Centro de
Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el 8 de marzo, saca una guía con información importante para vacunados. ¿Qué dice el CDC? Primero, define qué es un paciente totalmente vacunado. Y acá les quiero hacer una aclaración. Esta guía se aplica a la población de Estados Unidos que ha sido vacunada con las 3 vacunas que se están utilizando en los Estados Unidos, que son la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson Johnson. Como ustedes saben, la vacuna de Pfizer y Moderna son 2 dosis. El CDC dice que uno está totalmente vacunado cuando ocurren o cuando transcurren en realidad 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces, 2 semanas después de la segunda dosis. Y como también ustedes bien saben, la vacuna de Johnson Johnson tiene una sola dosis. El CDC dice que una persona está totalmente vacunada con la de Johnson Johnson cuando transcurren 2 semanas luego de la dosis única. Entonces, esta guía se aplica a la población estadounidense que ha sido vacunada con una de estas 3 vacunas y ha transcurrido ese tiempo en cada vacuna. Sin embargo, es una luz de esperanza para el futuro. ¿Por qué? Porque siempre ocurre lo mismo. Ciertas guías van saliendo y otros países ven que ocurre en esos países que sacaron las primeras guías y con el tiempo la información se va replicando, vamos teniendo más información, etc. Por eso es una luz de esperanza. Fíjense lo que dice el CDC. Estas personas podrán visitar a aquellos pacientes totalmente vacunados, incluso en ambientes cerrados, incluso sin el uso de mascarillas, y fíjense lo que dice, y sin distancia social. Es decir, 2 personas totalmente vacunadas, recuerden la definición, y recuerden que se aplica para Estados Unidos y para esta vacuna por el momento, pueden visitarse en ambientes cerrados, sin mascarillas y sin distancia. Hay algunos peros que los vamos a ver enseguida. También esta misma guía dice que estos pacientes totalmente vacunados podrán visitar a aquellos pacientes no vacunados, siempre y cuando estos pacientes no vacunados sean de bajo riesgo para contraer COVID grave. Y acá hago un paréntesis. Ustedes recuerden, la vacuna protege a la persona que está vacunada, no al tercero. Entonces, yo no puedo visitar un paciente que tenga un riesgo de desarrollar enfermedad grave. Recuerden, obesos, diabéticos, hipertensos, pacientes mayores, inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, etc. ¿Puedo visitarlos? Sí. Esos pacientes tienen bajo riesgo de desarrollar COVID grave. Y hace una aclaración, dice que los abuelos vacunados podrán visitar a sus nietos de bajo riesgo, siempre y cuando no tengan una enfermedad pulmonar, etc. O no convivan con alguien que tenga alto riesgo, porque si no, estaríamos potencialmente contagiándolos. También el CDC dice lo siguiente, ¿qué pasa si el paciente totalmente vacunado tuvo contacto con casos positivos? Bueno, fíjense lo que dice, y este es uno de los grandes cambios en general. Si el paciente totalmente vacunado tuvo contacto con un paciente positivo, no debe o no es necesario que haga cuarentena. Tampoco es necesario que se haga el PCR, a menos que desarrolle síntomas. Es decir, si yo, totalmente vacunado, pasan 2 semanas, tengo contacto con un paciente COVID positivo, yo ni tengo que hacer cuarentena, ni me tengo que hacer la PCR, a menos que desarrolle síntomas. Entonces, ¿qué dice el CDC? Control estricto de los síntomas durante 14 días. Ante el desarrollo de síntomas, PCR, cuarentena, etc. ¿Qué no ha cambiado según el CDC por el momento? Bueno, los pacientes deben continuar en público utilizando todas las medidas de distanciamiento social. Por ejemplo, ambientes abiertos, uso de mascarillas, lavado de manos, distancia social, etc. ¿Qué pasa si visito un paciente con riesgo o un paciente que viva con un paciente de riesgo para el desarrollo de enfermedad grave? Bueno, en ese caso lo tengo que hacer en ambientes abiertos, bien ventilados, con mascarilla, ¿sí? Con distancia social, el lavado de manos. Es decir, tengo que ser bien estrictos en este sentido. El CDC sigue recomendando que no se hagan reuniones de moderadas a grandes. Ojo, y acá hace una aclaración. Si yo visito una casa donde hay personas de varios hogares,
Eso no corresponde y ahí tengo que mantener la distancia social aun si estamos vacunados, porque pueden haber personas no vacunadas en ese círculo que lleven el virus a otros lugares. ¿Y qué pasa si tengo síntomas de COVID y estoy totalmente vacunado? Bueno, lo mismo, me tengo que hacer el PCR, me tengo que aislar, etc. Pero hay más información. Fíjense, ¿qué pasa con los restaurantes? ¿Qué pasa con los gimnasios? ¿Y qué pasa con los viajes? Y por último, doctor, ¿qué pasa si yo estoy inmunosuprimido? ¿Qué hago? Bueno, en los restaurantes ellos dicen que si se juntan a comer dos personas totalmente vacunadas, habría un riesgo muy bajo, ¿sí?, de padecer la enfermedad. Sin embargo, en esos lugares suelen haber personas de alto riesgo. Entonces, ellos sugieren, para comer, obviamente sacarse la mascarilla, pero mientras que esperamos la cuenta y demás, continuar con las medidas de distanciamiento social por los terceros. Lo mismo en los gimnasios. Y acá viene una controversia. ¿Qué pasa con los viajes? Bueno, el CDC aún no ha actualizado sus recomendaciones respecto a los viajes. ¿Qué quiere decir esto? Por el momento no se recomiendan los viajes principalmente en avión. Algunas compañías aéreas incluso han sacado algunos comunicados criticando la decisión del CDC, ya que esas compañías dicen que los viajes en avión serían seguros siempre y cuando se continúen con los protocolos. El CDC aclara que todas las medidas que están acá serán actualizadas conforme avance la campaña de vacunación y tengamos nuevos datos. Por último, doctor, ¿qué pasa si yo soy inmunosuprimido y me vacuné y quiero ver a alguien vacunado o no vacunado? El CDC lo aclara perfectamente, dice, cada caso debe ser individualizado y charlado con su médico personal. Es decir, en los pacientes con muchos factores de riesgo inmunocomprometidos deben consultar a su médico de cabecera. Por último, ustedes se preguntarán por qué el CDC va en contra de lo que vimos anteriormente y de lo que venimos charlando hace un año. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, lo que se está viendo sobre la efectividad de las vacunas, menos enfermos sintomáticos, aparentemente menos pacientes asintomáticos, aparentemente menos transmisión, que estamos cerca de saber, y por otro lado, me olvidé de decirlo, las vacunas, además de eficaces y efectivas, son seguras. Entonces, la reflexión final sería, te invito a continuar con las medidas de distancia social, higiene, uso de mascarillas, ambientes abiertos y no hacer reuniones grandes a moderadas. Sin embargo, esta es la primera guía que, teniendo en cuenta los excelentes resultados de la vacunación, empieza a sugerir la apertura de ciertas actividades. Esto tiene que ver con que el mundo progresivamente va a volver a la normalidad y que la vacunación es el camino. Continuemos vacunándonos, que entre todos y cumpliendo las medidas de higiene, distanciamiento y utilización de mascarillas, cuando logremos vacunar un porcentaje alto de la población, el mundo progresivamente volverá a la normalidad y serán cada vez más guías las que sugerirán la apertura de más actividades. Si esta clase te pareció interesante, te invito a compartirla, darle like y seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Telegram. Nos vemos la próxima clase, les mando un gran saludo y un abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.